Bueno, buenos días. Vamos a ver el día de hoy lo que es la clase de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Soy su compañera Estefanía Ordaz, R3. Bueno, los objetivos principalmente van a ser establecer las afectaciones principales que se presentan en estos menores, evaluar y establecer síntomas centrales, inspeccionar métodos y escalas diagnósticas y justificar la medicación en los menores con TDAH. Bueno, la definición en sí la podemos encontrar muy generalizada. Es un trastorno neuropsiquiátrico del comportamiento muy común en la infancia. No hay una definición específica para este padecimiento. Y en cuanto a la epidemiología, pues la prevalencia varía aproximadamente de un 2 a un 18% de los niños mundialmente. Es muy común en edad escolar. De hecho, igual en la literatura mencionan que por lo general el diagnóstico es a partir de los 5 años. Sí hay casos de 4 o 5 años, pero es más común en esta edad arriba de los 5. La prevalencia también va aumentando conforme a la edad. Yo encontré que era aproximadamente entre 4 y 11 años tenían un 7.7%, y en adolescentes arriba de los 17, de los 2 a los 17 años aproximadamente un 13.5% de prevalencia, y es más común en hombres. La fisiopatología es multifactorial. Refieren que se asocia a un descontrol de las catecolaminas, principalmente de la corteza cerebral. Algunos estudios han demostrado que incluso se han encontrado volúmenes más pequeños de la corteza frontal, del cerebelo y estructuras subcorticales, pero no está muy establecido esta disminución del tamaño. Genéticamente, pues sí se asocia con familiares de primer grado hasta un 70-90%, e incluso se han encontrado ciertos polimorfismos relacionados con la dopamina, pero igual siguen en estudios. Otros factores de riesgo que han encontrado en estos pacientes son las relaciones del embarazo y las toxicomanías, alcohol, drogas, marihuana. También se ha encontrado mucha relación con lo que es el plomo, un bajo peso al nacer y lesiones cerebrales. Los síntomas, pues principalmente son identificados por los maestros, los servicios de atención primaria y los pediatras. Se recomienda iniciar la evaluación a partir de los 4 años y tomar mucha importancia lo que son los síntomas de falta de atención, de hiperactividad, de imposibilidad o quejas que estén asociadas con frecuencia con este trastorno. Mencionaban que la afectación principalmente en estos niños es cognitiva, académica, conductual, social y emocional. Este diagrama me gustó mucho porque engloba un poquito de todo. Podemos encontrar que a nivel de educación y de social puede haber aislamiento por parte de los niños, pueden desarrollar ya en la adolescencia actividades delictivas por lo mismo, autolesión. A nivel educacional, pues sí va a haber cierto retraso o ausentismo estudiantil. En la función familiar y en la salud familiar, pues sí va a ver afectada. ¿Por qué? Porque no es una patología solamente del niño, involucra también a los padres, entonces va a haber alguna confrontación marital, podemos encontrar mucho estrés en los padres, impacto emocional en padres e hijos, las funciones familiares pueden estar deterioradas, incluso en la salud del menor, si esta familia tiene problemas de abuso de sustancias, en el menor se pueden reflejar y también eso lo tenemos que valorar a la hora que nosotros dejamos tratamiento. Las tasas de ansiedad, depresión y suicidio son elevadas en estos niños y a nivel laboral, pues sus relaciones están un poco dañadas, la productividad y pues puede presentar mucho ausentismo. Sí. Como contribución, me tocó leer que también viene muy de la mano con el embarazo adolescente. También. Bueno, el manejo de estos niños es con un equipo multidisciplinario. Aquí los padres, al momento en que ellos llegan con nosotros a la consulta, nosotros vamos a interrogar desde antecedentes personales, antecedentes no patológicos, antecedentes ginecobstétricos y principalmente antecedentes serofamiliares.
enfocándonos en si hay algún trastorno dentro de la familia de TDAH. Se hace una entrevista con los padres y con el paciente. Hay que valorar también lo que es el historial del sueño y la alimentación y una evaluación cardíaca. ¿Por qué? Porque esto se va a reflejar a la hora que nosotros dejemos un medicamento. Entonces tenemos que tener bien establecido si el niño tiene sus patrones de sueño bien establecidos, si duerme a sus horas, si come adecuadamente y si a nivel cardiovascular no hay alguna alteración. A nivel de la escuela, como les mencionaba, los maestros son los principales, son los primeros que se dan cuenta de que el niño está teniendo cierto comportamiento que no es adecuado a su desarrollo. Entonces, hay que también pedirles a ellos algún informe sobre el funcionamiento escolar. Normalmente te mandan calificaciones o te mandan un resumen narrativo donde ellos explican qué es lo que han estado notando. En primer nivel, nosotros pues vamos a tener lo que son las visitas continuas con estas familias ante la presencia de algún síntoma o si ya estamos notando alguna complicación. Y ya si es necesario, pues se va a valorar en segundo nivel, en pediatría, psiquiatría, neuropedia o algún especialista en TDAH. El cuadro clínico principalmente mencionaba 6 puntos que tenemos que tener en cuenta. Que estos síntomas se deben de presentar en más de un lugar, ya sea escuela y hogar o escuela y en algún área social. Deben de persistir por al menos 6 meses. Estos síntomas son muy agotadores para el niño, son excesivos para el desarrollo del menor. Se presentan antes de los 12 años. Presenta alteraciones funcionales, ya sea académicas, sociales o laborales, y se debe excluir que esté relacionado con alguna alteración mental. Los síntomas centrales, pues principalmente son los de hiperactividad e impulsividad y los de inatención o falta de atención. En los pacientes son niños que son muy inquietos, que no se pueden quedar en un solo lugar. Siempre están moviendo los piecitos, las manos, se están moviendo en el asiento. No pueden estar sentados por mucho tiempo. Tienen esa sensación de estar corriendo, de querer trepar todo lo que se encuentra a su alrededor. Tienen dificultad para jugar en silencio. Siempre están en movimiento. De hecho, mencionan en exceso. No tienen, no pueden esperar un turno. Las respuestas son muy impulsivas, las dan demasiado rápidas y por lo general siempre interrumpen a otros. Y en síntomas de inatención, dificultad para poner atención, no prestan cierta atención a estos detalles. Cuando tú les hablas parece como que no te están escuchando, no cumplen las instrucciones y las actividades, tienen mucha dificultad para organizarse en tareas, incluso evitan tareas que requieren mucho esfuerzo mental, pierden y olvidan actividades de rutina. Los criterios diagnósticos que nosotros manejamos son los del DSM-5. Estos se utilizan tanto en niños como en adultos y siempre se deben de acompañar de las 2 disfunciones principalmente. Yo les comentaba social, laboral, académico, menciona psicológico, incluso podemos también agregar en el ámbito familiar. Okay. El manual, el DSM-5 mencionaba que en los niños menores de 17 años van a requerir 6 criterios, ya sea de, y en adolescentes y adultos se requieren solamente 2 síntomas centrales. Los subtipos. El DSM-5 lo divide en 3 síntomas, de los síntomas que les había desglosado de cada uno de los 2 centrales, más menos de 6 síntomas de hiperactividad e impulsibilidad. Al igual que hiperactividad e impulsivo, son 6 síntomas de esta clasificación, menos, y al menos, menos de 6 síntomas de falta de atención.
Y en los pacientes que son en el subtipo combinados, son más de 6 síntomas en ambos subgrupos. En menores de 17 años y en mayores de 17 años son 5 síntomas de cada categoría. Y tenemos que tomar en cuenta que estos subtipos pueden cambiar de uno a otro con el tiempo. No siempre se van a quedar con esa clasificación o ese subtipo de, siempre ha sido hiperactivo impulsivo. No. De hecho, se puede encontrar que conforme van creciendo, al inicio los niños son muy hiperactivos impulsivos. En edad de 7 a 8 años todavía predomina este subtipo. En adolescentes y adultos es más común encontrar lo que es el subtipo de inatención. Entonces sí van cambiando conforme van avanzando de edad. ¿Hasta ahorita ninguna duda? ¿O algún comentario que quieran hacer? No. Stephanie, ¿qué leíste o la audiencia acerca del patrón genético del TDAH? Pues sí, A está ver, muy relacionado. Coral. Tú te lo debes de saber, perdón. Buenos días. Pues sí se ve que hay una alta prevalencia en cuanto a que si hay antecedentes genéticos de algún tipo de trastorno que hemos visto en estos días, hay mayor prevalencia de que el niño pueda presentar este tipo de trastorno. Ok, pero ¿leíste algo acerca de alteraciones en los genes? ¿Qué relación hay o qué frecuencia de TDAH entre hermanos? ¿Es un patrón que se repite de generación en generación? Ok. No, así específico no, doctora. ¿Alguien que haya leído? Doctora, es un patrón que, por ejemplo, si están los papás, lo pueden transmitir a los hijos y también, o sea, entre hermanos, del un 75% aproximadamente. Ok, ¿dónde lo leíste, Claudia? Ay, no me acuerdo, es que como di la clase. A ver, ¿alguien más? ¿No? Ok, bueno, adelante, Stephanie. Sí, como comentaba Claudia, de hecho, la mayoría de la población genética a la hora de que nosotros estamos interrogando a los pacientes, preguntamos directamente si familiares de primer grado tienen alguna alteración de TDAH, algún diagnóstico, algún subtipo, porque sí se relaciona un 70-90% Así es. de prevalencia entre familiares directos. Ay, las interrumpo un poquito, ya lo encontré. El dato lo encontré en un artículo que se llama Borgstein del 2018. Ajá. Un artículo de epidemiología, patogénesis sobre el TDAH. Ahí está. Ok, y a ver, ¿qué relación hay entre otras enfermedades mentales? Pues sí está relacionado, por ejemplo, ¿con cuáles? Trastornos del aprendizaje, de conducta, o sea, muy parecido al espectro autista, pero eso sí ya. Ok, Valeria. Yo no recuerdo haber leído algo relacionado, doctora. Ok, muy bien. Adelante, Stephanie. Bueno, además del DSM-5, la GPC menciona otras escalas que podemos utilizar. Está la de Conners. La de Conners fue creada en 1970. Esta es principalmente como apoyo para recoger información de los padres y de los maestros. Hay muchos tipos. La que mencionan en la GPC es la rápida. Esta se utiliza principalmente en atención primaria y está validada para niños de entre 4 a 5 años. La CBCL, este instrumento también viene en la GPC. Este valora principalmente lo que es el comportamiento de los niños. También ese es un cribado validado y confiable. Mencionan también la escala de valoración de TDAH. Esta la utilizan más en adolescentes.
Está validada a partir de los 4 a los 17 años, pero sí se utiliza más en adolescentes. Y la Vanderbilt, este es para mayores también de 4 años. En UpToDate mencionaban muchas escalas. Ellos las englosan en evaluación de banda ancha, que vendría siendo esta, y evaluación de banda estrecha. Banda ancha ellos asocian más que nada a un diagnóstico preciso de TDAH, y banda estrecha es que valora muchas cosas. Puede valorar desde síntomas de atención, desde a nivel escolar, entonces no es muy específica para TDAH. Este es el cuestionario de Conners que les mencionaba. Este es el rápido, este lo realizan los maestros. Y para tener sospecha de TDAH en niños son arriba de 17 criterios y en niñas es arriba de 12 criterios. Y tenemos el de los padres. Este también son 10 preguntitas que se les hacen a ellos. En niños son arriba de 16 criterios y en niñas arriba de 12. Como mencionaba hace ratito, existen lo que son las comorbilidades asociadas en estos niños. Aparte de tener el diagnóstico de TDAH, podemos encontrar algunos niños con trastornos del aprendizaje. De hecho, mencionaban que alrededor del 20 al 60% de los casos tienen un trastorno de aprendizaje junto con el TDAH. Así es. Es más común el trastorno de escritura y lenguaje en un 60% y en un 40% el trastorno de escritura. Es más común también en niños que tienen un subtipo combinado o un subtipo de inatención. El desorden de coordinación está presente en aproximadamente la mitad de los casos. El de autismo, que también lo mencionaron hace ratito, este puede retrasar lo que es el diagnóstico del TDAH porque hace que, no tenemos un diagnóstico establecido tal cual, entonces hay que dividir muy bien si el autismo es tal cual un niño en espectro autista o está el espectro autista y también el TDAH. Lo que les comentaba también de las alteraciones del sueño. Los niños con TDAH pueden presentar alteraciones del sueño y a su vez esto nos va a llevar a alteraciones de la conducta. ¿Por qué? Porque un niño que no duerme bien va a ser alguien que puede ser muy imprudente, que puede ser muy hiperactivo. Entonces tenemos que dejar en claro si la alteración del sueño es o es secundario al TDAH o es un factor independiente. El trastorno desafiante también es común en estos niños. De un 50 a un 80% aproximadamente de los casos presentan este trastorno. Es más común en los niños con hiperactividad e impulsividad, al igual que la alteración de la conducta. También es más común en este subtipo. La ansiedad y la depresión son también dos enfermedades que tenemos que tener en consideración, debido a que la ansiedad se presenta en aproximadamente de 20 a 40% de los casos y la depresión en un tercio de los casos. Estos dos cuadros están más presentes en niños con el subtipo combinado o el de inatención. Dentro de los diagnósticos diferenciales, lo que les comentaba, ahorita estamos viendo algunas comorbilidades que estaban asociadas al TDAH, pero también los tenemos que tener como diagnóstico diferencial. Encontré en el UpToDate que los manejaban dependiendo los clasificaban en variaciones del desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que los niños más chiquitos suelen ser también muy hiperactivos. Entonces, no porque sean muy hiperactivos ya tienen el diagnóstico de TDAH. Pero tienen que cumplir con los criterios y para eso es necesario hacer una historia clínica completa y si es necesario hacer pruebas psicométricas para valorar si son variaciones del desarrollo normal o si hay alguna patología presente. Se clasifica también en neurológicos o del desarrollo. Lo que les comentaba, hay niños que tienen discapacidad del aprendizaje o trastornos del lenguaje que pueden simular un TDAH, pero a la hora de hacer unas pruebas, a la hora de hacer una historia clínica completa, pues ya se descarta por completo que sea un TDAH.
sino que simplemente es un trastorno del lenguaje o de la comunicación. Hay que valorar también si el niño tuvo algún trastorno convulsivo, si tuvo alguna secuela del sistema nervioso, alguna infección, o si tiene algún síndrome del neurodesarrollo. Mencionaba el síndrome del alcoholismo fetal, síndrome del X frágil y Klinefelter, si mal no recuerdo. También hay que hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a las emociones y las conductas. Hay que valorar lo que es la depresión, la ansiedad, el trastorno de oposición desafiante, el TOC, el trastorno de estrés postraumático, para hacerlos diferenciales al TDAH. Los psicosociales y ambientales manejaban que tenemos que valorar muy bien lo que es el entorno familiar, valorar si hay abuso o negligencia, alguna crianza inadecuada, abuso de sustancias dentro de la familia, o si el niño presenta ausentismo escolar, que podría estar también relacionado a un diagnóstico diferencial. Y condiciones médicas. A la hora de hacer la historia clínica, pues sí tenemos que tener muy al pendiente que no tenga el niño alguna discapacidad auditiva y visual, algún desorden del sueño, lo que les comentaba al inicio. Mencionan mucho la relación de estar expuesto a plomo desde muy chiquito, algún trastorno endocrino, algún trastorno cardíaco. Más adelante les voy a hablar un poquito de la alergia a la comida y algunos efectos secundarios de los medicamentos que nos hagan pensar en un TDAH, pero a la hora de valorarlo bien, pues ya sabes que no es un TDAH, es una condición médica que ya estaba establecida. Como les decía al inicio, el manejo de estos niños es un equipo multidisciplinario. En cuanto a los padres, nosotros nos vamos a enfocar en hacer un programa de entrenamiento y educación sobre TDAH. En la guía de práctica clínica mencionaba que son aproximadamente de 8 a 10 semanas lo que deben de estar los padres en estos grupos. Si vemos que en grupo no funciona, se hace una terapia individual. Estamos hablando ya de terapia individual cuando los padres no pueden ir por falta de tiempo o es una familia muy complicada que requiere que sea la atención individualizada, entonces ya se hacen grupos apartes. En la escuela hay que informar a todos los maestros o profesional que esté cerca del niño sobre lo que son las características y la identificación y referencia oportuna. Mencionaban algunas estrategias de educación, por ejemplo, mantener al niño cerca del maestro, tener alguna palabra clave para el niño para que no, en cuanto se esté moviendo mucho o esté haciendo algo que no es, que esté inapropiado, pues nada más mencionar esa palabra y el niño ya entienda que se debe de sentar o estar más quieto. También mencionaban entrenamiento en cuanto a habilidades sociales, solución de problemas y habilidades del estudio. A primer nivel, con nosotros, pues nosotros vamos a determinar lo que es la severidad del problema, cómo está afectando a la familia y las diferentes áreas de vida del menor. Nos vamos a apoyar con trabajo social, con enfermería, nosotros que tenemos psicología con psicología y nutrición. Hay que lograr un manejo exitoso y valorar siempre los riesgos y beneficios del tratamiento. De hecho, la guía de práctica clínica menciona que en primer nivel se deja en observación aproximadamente 10 semanas el menor. Y si vemos que en 10 semanas, con el manejo que hemos estado teniendo sin medicamento, se envía a segundo nivel. Nosotros en primer nivel no debemos dejar medicamento de primera instancia, se maneja principalmente por terapia conductual y por los programas de entrenamiento de los padres y de la escuela. Ya en segundo nivel, pues ya lo vería lo que es pediatría, psiquiatría, neuropedia o algún especialista en TDAH. Visual, auditiva, del aprendizaje, si hay historial de abuso dentro de la familia, si hay alguna agresión, trastorno convulsivo, problemas emocionales o una falla al manejo, son datos que tenemos que mandar de urgencia al niño de segundo nivel para mandarlo. El diagnóstico debe estar realizado por personal calificado. Se debe tomar en cuenta
englobar lo que es la historia clínica completa, reportes escolares y el estado mental y psicosocial del menor. ¿Cuándo vamos a iniciar manejo? O bueno, ¿cuándo se va a iniciar manejo principalmente? Porque nosotros no lo dejamos. Mencionaban que la decisión del medicamento pues engloba principalmente la aceptación de la familia. Si los padres mencionan que ellos no quieren medicar a su niño, se debe respetar, siempre explicando el motivo por el cual nosotros, se deja ese medicamento. Hay que valorar si el niño tiene condiciones comórbidas, los efectos adversos de cada uno de los medicamentos, los aspectos de seguridad específicos de cada uno, el potencial de abuso. Si tenemos una familia que dentro del ámbito en el hogar tienen riesgo de abuso de sustancias, pues tenemos que también considerar ese punto. Lo que les comentaba, la preferencia de la familia y que los medicamentos tengan un objetivo que sea realista, alcanzable y medible. ¿Qué quiere decir esto? Los medicamentos están enfocados principalmente a ciertos síntomas centrales. Entonces tenemos que tener claro qué síntomas queremos alcanzar para valorar la respuesta de este medicamento. Mencionaban que lo ideal en preescolares que son de 4 o 5 años es la terapia conductual, principalmente iniciar con eso. Ya si vemos que el niño no está respondiendo a esa terapia, justificar el uso de medicamentos. ¿Cómo lo justificaríamos? Por ejemplo, un niño que está a punto de ser expulsado, que está agrediendo a otros niños, ya estamos viendo que ya tiene comportamientos superiores a la edad, entonces tenemos que ya justificar el uso de medicamentos. En escolares arriba de 6 años se recomienda lo que es la terapia conductual junto con la medicación. De hecho, en todos los tratamientos mencionan que lo ideal sería terapia y medicamentos, no solamente los medicamentos. Esta tablita venía en UpToDate. Ellos mencionan que, por ejemplo, en los niños que tienen menores de 6 años no es ideal manejar el tratamiento a menos que ya cumpla con ciertos criterios. Se debe hacer una evaluación completa. Los padres deben de aceptar esta medicación. Si los padres no lo aceptan, pues simplemente se habla con ellos. Tratamos de explicarles la necesidad del medicamento, pero al final de cuentas tenemos que tomar en cuenta la decisión de ellos. Tenemos que también preguntar si la escuela va a cooperar. ¿Por qué? Porque tenemos medicamentos que son de liberación corta, liberación prolongada. Entonces hay medicamentos que se van a tener que tomar en la escuela y tenemos que tener el apoyo de la escuela para manejar las indicaciones. Que el niño no tenga alteraciones cardíacas porque hay ciertos medicamentos que dentro de sus síntomas, dentro de sus efectos secundarios, tienen afectación cardiovascular. Que el niño no tenga algún antecedente de convulsiones, de síndrome de Tourette, retraso generalizado del desarrollo y ansiedad generalizada. Entonces, ansiedad significativa, perdón. Entonces, tenemos que valorar estos criterios también para tomar en cuenta si se deja medicación o no en estos niños. Y como les mencionaba, el tratamiento farmacológico no está indicado en primera línea a ninguna edad. Principalmente se debe iniciar con terapia, intervención conductual. Esta intervención se va a llevar a cabo modificando lo que es el entorno físico y social. Mencionaban lo que es el costo de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si los niños hacían antes un problema o estaban teniendo un comportamiento y llegaba el papá y les daba un premio para que se portaran bien, entonces hay que retirar retirar eso y educarles a los padres en que tengan una mejor crianza. Lo que les mencionaba, los grupos de soporte de TDAH, aquí mencionan de 7 a 12 semanas, de 8 a 10 semanas también es lo que menciona la GPC. En los maestros hay que también instruirlos en que nos apoyen a hacer un horario para los niños, evitar distracciones mínimas, recompensa positiva, objetivos pequeños. El checklist manejaban dar como un checklist a los niños de las actividades que deben de hacer al día y que ellos vayan marcando poco a poquito qué es lo que han estado haciendo. Y con eso ir a la par junto con los demás niños sin que se vea
alguna, bueno, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Bueno, sí, que el niño esté a la par en cuanto en cuanto a la educación con los demás. Ya si vemos que el niño no está reaccionando o no está teniendo mejoría, se hace una intervención individual. Principalmente, esta se hace en niños que tienen algún comportamiento de la conducta. Entonces, lo ideal, lo que se hace es cambiar el estado emocional del menor. Siempre se tiene que tener una evaluación previa completa de los niños. Lo que les mencionaba de la historia clínica enfocada principalmente en algún síntoma cardiovascular, tomar frecuencia cardíaca y TA, peso, estatura, si es necesario, a veces se les pide un electrocardiograma. Hay que valorar, muy importante, lo que es el potencial de abuso del medicamento. En este caso, hacer hincapié en que si la familia tiene un historial ahí de abuso de sustancias, pues tenemos que tenerlo muy pendiente. Valorar también algún efecto secundario. En este aspecto es más que nada valorar si el niño presenta lo que les mencionaba, alguna alteración del sueño, que no esté comiendo bien. Eso lo tenemos que tratar porque los medicamentos que se indican dentro de sus efectos secundarios están también relacionados a alteraciones del sueño, pérdida del apetito. Entonces tenemos que tenerlos diferenciados, que sean propiamente del menor o si son secundarios al medicamento. La elección del medicamento, pues principalmente va a depender de cuánto tiempo se quiere cubrir, si el niño tolera pastillas o tolera jarabe, lo que les mencionaba, el síntoma objetivo, si el niño presenta los síntomas a mediodía, pues queremos un medicamento que cubra ese periodo de tiempo. Algunos padres prefieren evitarlo que el niño tome en la escuela el medicamento para que no vaya a haber para que no como que vaya a haber algún rechazo. Si el niño tiene algún tic coexistente, pues hay que valorar también los medicamentos, la preferencia y el costo. En la elección del medicamento mencionaban que hay 3 pasos principales: la titulación, el mantenimiento y la finalización. La titulación es principalmente llegar a una dosis óptima. Se empieza en dosis bajas, vamos aumentando hasta tener la dosis óptima del medicamento, que lo que nos va a lograr es tener el resultado que nosotros queremos, pero con los mínimos efectos secundarios. Ya la fase de mantenimiento, pues es mantener esta dosis óptima, variando conforme va creciendo el menor, no tanto por el peso. Hay que recordar, en estos medicamentos se maneja mucho la dosis, bueno, en pediatría manejamos mucho la dosis por peso. Los niños con TDAH, el mantenimiento lo hacen principalmente en cuanto a síntomas, que los síntomas estén controlados. Y la finalización, esto ya es individualizada, puede ser años después de haber iniciado el tratamiento, se hace una prueba sin medicamentos y se valora si el niño o el adolescente, en este caso, el comportamiento que lleva sin los medicamentos. Dentro de los medicamentos que manejamos es el metilfenidato. Este es un estimulante, bloquea lo que son los transportes de dopamina y por ende la dopamina se incrementa en el espacio sináptico. Reduce los síntomas centrales. Está indicado en pacientes que presentan tics, síndrome de Tourette, ansiedad, que tienen cierto abuso, historial de abuso a estimulantes. Hay 2 presentaciones, de acción corta y de liberación prolongada, lo que les mencionaba. Si queremos que la duración del efecto sea menor, pues procedemos a acción corta. Si queremos que sea ya mayor, a la prolongada. Dentro de los efectos secundarios, pues hay disminución del apetito, hay cierta disminución en el crecimiento, la frecuencia cardíaca y la presión arterial suelen subir con este medicamento, es por eso que tenemos que estar muy al pendiente de estos 2 criterios. Pueden presentar casos de priapismo, son raros, se pueden presentar, cefalea, insomnio, náuseas, mareo, son efectos secundarios del medicamento. Las 2 presentaciones, el inmediato se dosifica 0.3 a 1 miligramo por kilodosis
no mayor a 60 miligramos al día y se divide de 2 a 3 dosis al día. Y el de liberación prolongada son 18 miligramos en la mañana. Okay. La atomexatina, este es otro medicamento que se queda como segunda línea. Este es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Entonces, lo que hace es aumenta la noradrenalina y la dopamina a nivel sináptico. También disminuye síntomas centrales. Tiene un moderado efecto benéfico, por eso prefieren el metilfenidato. La atomexetina es ideal también para pacientes con cierto abuso de sustancias. Tiene casi los mismos efectos secundarios que el metilfenidato, solamente que sí se han encontrado pensamientos suicidas y conductas autolesivas con los niños que toman este medicamento. Entonces también tenemos que estar muy en vigilancia con ellos. La dosis es menor a 70 kilos, es 0.5 miligramos por kilo. Y arriba de 70 kilos, la dosis es de 40 miligramos y se aumenta hasta llegar a 80 miligramos al día. Esta tablita viene en la guía. Menciona lo que les estaba comentando. Aquí viene también la dexanfetamina. En la literatura que yo encontré, pues los dos medicamentos que normalmente se utilizan o son de mayor elección es el metilfenidato como primera línea y la atomexetina como segunda línea. Hay otros medicamentos, estos no son aprobados por la FDA, que es la Oye, tilonidina. Stephanie, Sí. antes de que empieces, perdón, ¿qué consejos le puedes dar a los padres de familia en cuanto a este tipo de tratamientos? Ya dijiste, hablaste de contraindicaciones, de efectos secundarios y demás, pero ¿qué consejos le podrías dar? Bueno, más que nada yo creo que es a evitar el abuso de estos medicamentos o a llevar es que no entendí como que la pregunta, doctora. Sí, o sea, ¿cómo vas a orientar al padre de familia cuando va a tener que empezar un tratamiento medicamentoso para el TDAH, el menor? Ok, bueno, de lo que leí mencionaban que lo ideal es iniciar un fin de semana, que está el padre en casa, porque la mayoría de los papás trabajan, entonces Así es. el niño se va, la mejoría la van a ver en la escuela, no tanto los papás. Entonces lo ideal es empezar en fin de semana, valorar si tiene algún efecto secundario. Si notan algún efecto secundario, pues notificar inmediatamente. También hay que explicarles, vaya la elección del medicamento, si va a ser de corto o prolongado, liberación prolongada. ¿Por qué? Por los estigmas de la sociedad, vaya. Hay muchos papás que te dicen, ¿sabes qué? Yo lo quiero de liberación prolongada porque así solamente se lo doy en la mañana y en la tarde que llega a la casa. Y en cambio, si lo dejamos de liberación corta, se lo van a tener que dar en la escuela y todo el mundo se va a enterar. Entonces hay que explicarles a los papás, educarlos sobre el TDAH, que pues no, o sea, es una enfermedad, vaya, pero que no debería de afectarles en ese aspecto. Así es. Los efectos secundarios, pues también mencionarles cuáles son los efectos secundarios principales de cada uno de los medicamentos. ¿Qué más? Ok. ¿Hay alguna edad en la que el niño se pueda hacer responsable de la toma de medicamento? ¿O siempre va a tener que ser supervisado? Mencionaban que de preferencia siempre fuera supervisado. A veces, ya en la adolescencia, ya ellos pueden hacerse cargo de los medicamentos. Ajá. Pero la literatura sí decía que incluso en la adolescencia deben de estar los padres al pendiente de la administración y no dejarle solamente al menor esa tarea. Así es, muy bien. Ok, ¿alguien más, no sé si alguien haya leído más acerca de esto? Obviamente nunca es fácil enterarnos de que un integrante vaya a tener una enfermedad crónica, menos si es un menor, ¿verdad? Entonces, muchas de las ocasiones, la educación que se le dé a la familia y a los padres, en este caso, va a depender mucho el apego terapéutico de esto, ¿ok? Porque de por sí es algo cansado, porque no todos los niños, obviamente, tienen esta característica
diagnóstica, pero muchos en la escuela ya son tachados como niños problema, el niño que se la pasa castigado, el niño que a lo mejor ya lo expulsaron de una escuela, el niño que se pelea, el niño que no logra una concentración adecuada. Y esto no tiene nada que ver en muchas ocasiones con el aprendizaje, ¿verdad? Simplemente es que a lo mejor no ha tenido algún tipo de terapia, no ha tenido algún tipo de tratamiento y es difícil y es cansado en muchas ocasiones para los padres el tener malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Es una crisis paranormativa, ¿ok? Y esta crisis paranormativa conlleva a muchas otras cosas. Entonces, ¿cuál sería la mejor orientación familiar para estos padres que empiezan con este tipo de tratamientos? Denise de León. Mande, doctora. Ya hice la pregunta. Aldo. Sí, doctora. En cuestión de la terapia para, o sea, de la conducta para los niños. Así es. Bueno, pues como ahorita mencionaba Fanny, que había que reunirlos en familia, hacer intervenciones, sobre todo para la conducta del niño, ¿verdad? Inclusive ya mencionó que había que involucrar a los maestros, en cuestión de el pronto diagnóstico y pues para valorar el uso del medicamento. También, pues, bueno, es indispensable que vayan a tener un registro de talla, de peso, en cuestión de efectos secundarios, o sea, como decía que había una disminución, si van a estar registrando y que, por ejemplo, que tomaran el medicamento con los alimentos o después de los alimentos para que no hubiera problemas, ¿verdad? Así es, como dijo Estefan en un inicio, tiene que ser un trabajo en equipo porque muchas veces pues es una familia moderna en la que ambos padres trabajan tiempo completo. Hay gente que tiene un horario más corto que otro, pero habitualmente lo frecuente es que son trabajos de tiempo completo. Entonces, ¿quién se queda con el niño? Si es candidato a estar en guardería, si es candidato a una escuela especial, si es candidato a una escuela tradicional, si tiene que tener una maestra sombra, si tiene que tener apoyo académico en casa, si tiene que tener supervisión o nana en casa, y eso repercute económicamente también, ¿verdad? No porque haya familias que sean modernas y que tengan un trabajo completo, quiere decir que tengan un ingreso monetario alto, ¿verdad? Porque está el área obrera, está la clase media baja que a lo mejor dices, oye, ¿sabes que yo soy un empleado departamental y mi horario es corrido? Entonces, ya no me lo puede cuidar la familia porque ya se cansaron. Son muchas las crisis por las que puede pasar un padre con un hijo que tiene este tipo de trastornos, más que nada por las acciones que tiene el menor, ¿verdad? Es la hiperactividad, habitualmente el cuidador puede ser pues un abuelo que ya es más grande, que ya no trae energía para andar correteando niños, y a veces uno de padre ya termina pidiendo relevos australianos, pues menos un adulto mayor, ¿verdad? Y más con un niño que tiene tanta energía. Entonces, hablas de los niveles de intervención, Aldo. ¿Cuáles son los niveles de intervención familiar? No recuerdo, doctora. A ver, Betty. Niveles de intervención familiar, ¿cuáles son? No, bueno, el primer nivel es dar consejería directamente ahí en la consulta. El nivel 2 ya es dar una intervención ya más dirigida, como igual en este caso, ya explicarles más a los papás sobre la enfermedad que está suscitando en su familia, los consejos para que conozcan toda la patología,
también informarles a ellos de ofrecerles un apoyo, ¿verdad? También psicológico a los papás, ¿verdad? Y más al niño. El nivel 3. No lo busquen los que tienen la cámara apagada, porque va a estar tarea, no se preocupen. Sergio, niveles de intervención. Julibert, niveles de intervención. Pues son 5 niveles. Cada nivel va involucrándose más haciendo énfasis en lo emocional. El nivel 1 sería la consulta enfocada nada más en la enfermedad. El nivel 2 es lo que comentó Betty, que es como consultoría o consejería. Y el nivel 3 ya se involucra ya más en lo emocional, casi psicológico. En el 4 se programan, creo, la intervención. Y en el 5 ya es la intervención familiar como tal, de la terapia familiar como ya un grupo. Ok, bueno, muy bien. Adelante, Stephanie. Les voy a ir dejando la tarea en el chat. Bueno, como les mencionaba, los medicamentos que no están aprobados por la FDA, clonidina, modafinilo, bupropión y mipramina. Esos están, vaya, lo que yo leí, se dejan más comúnmente en adultos que en niños. Dentro de los efectos secundarios que hay que tener muy al pendiente, pues es pesar y medir al niño cada 3 a 6 meses. Si ya vemos que está teniendo alguna alteración en el desarrollo, se puede suprimir los fines de semana. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial se deben de valorar en cada consulta de preferencia y si no, cada 3 meses, para descartar alguna alteración cardiovascular. En los niños que han estado presentando insomnio, pues hay que valorar el higiene del sueño. Si vemos que están batallando para dormir, pues omitir la última dosis o administrarla antes del tiempo de que se acuesta. El apetito, el alimento se debe de dar durante o posterior a la comida. Y si el niño presenta síntomas psicóticos como alucinaciones, ideas delirantes, pues de preferencia suspender el medicamento y acudir a la consulta inmediatamente. Y existen también lo que son el tratamiento no farmacológico, pues lo que normalmente recomiendan es la actividad física. Hay unas dietas, hay unas como restricciones en alimentos, que es lo del azúcar refinada, los aditivos en los alimentos. Lo que yo encontré es que no está comprobado 100% que esto funcione, pero pues hay padres que lo hacen. Hay alimentos, hay niños con alergia o intolerancia a los alimentos y mencionan que esto está también asociado al TDAH, pero también no se ha comprobado, al igual que la ingesta de ácidos grasos, zinc, hierro. Dentro también del manejo farmacológico, no farmacológico, está, los más recientes es el mindfulness, la quinoterapia, la musicoterapia y también podemos encontrar lo que son ciertos programas ahorita que está la tecnología, todo lo que da. Es el SyncroLab y el SciUS. Estos son de realidad virtual y son principalmente apoyo neuropsicológico para los niños con TDAH. Y creo que es todo. Ok, muy bien. Pues un tema muy interesante, TDAH. Yo creo que ahorita igual que el autismo antes subdiagnosticado, ahorita ya tenemos más niños identificados con este tipo de trastornos. Pero pues hay que seguirlo revisando. Les preguntaba de la genética y de este tipo de trastornos hereditarios porque hay familias, bueno, a mí me ha tocado estar en una consulta donde hay familias que tienen un niño con autismo y uno con TDAH o dos niños con TDAH o dos niños con autismo. Entonces hay que revisar muy bien esto porque lo van a estar viendo. Pero hay que tener una buena información para poder hacerle la traducción a la familia, porque muchas veces
van a algún centro y si no tienen un apoyo psicológico que los esté orientando, va a ser un niño donde a lo mejor el apego terapéutico no se va a lograr, a lo mejor que va a ser un estigma que vayan a algún tipo de terapia psicológica o algún otro tipo de valoración. Entonces, para eso estamos nosotros. Entonces, los niveles de intervención que les pongo ahí es para que los enfoquen en una familia con un hijo con TDAH y una familia con autismo, ¿ok? Para que me lo describan ahí los niveles. R1, yo sé que ustedes no lo ven, pero vamos a tratar de hacer el ejercicio porque ya más adelante van a estar inmersos en este tipo de lenguaje, ¿ok? Muy bien, Stephanie, muy padre el tema, bien completo, la verdad. La audiencia, muy bien la participación, hay que tratar de participar un poquito más. Muy bien, chicos, pues eso sería todo entonces y nos vemos al ratito en la siguiente clase. Bye, bye.